En el cuerpo medular de sustancia blanca del cerebelo se disponen a cada lado los 4 núcleos cerebelosos, a saber, los núcleos cerebelosos son el fastigial, que es central, el núcleo emboliforme, que es un tanto más lateral al fastigial, el núcleo globoso, el núcleo dentado, como les indicaba, más lateral y voluminoso, marcado de rojo, tiene forma de bolsa plegada con una abertura orientada en sentido ventromedial, por la que salen los componentes fibrilares que se dirigen preferentemente al pedúnculo cerebeloso superior. Desde el punto de vista estructural, se reconoce una zona dorsal funcionalmente asociada a las áreas corticales motoras y una zona ventral y caudal conectada funcionalmente a las áreas asociativas de la corteza cerebral. Por su parte, los núcleos emboliforme y globoso, que son los dos que se encuentran proximales a los núcleos fastigiales, se disponen con respecto al núcleo dentado más medialmente y con respecto al emboliforme lateralmente. Desempeñan funciones similares, por lo cual al conjunto de los núcleos emboliforme y globoso, estos dos, se les denomina núcleo interpuesto anterior y posterior. Por su parte, el más medial, aquí pintado de azul, es el núcleo fastigial, que está situado en la línea media. Las fibras procedentes de la región más central, es decir, del vermis cerebeloso, van preferiblemente al núcleo fastigial. Las fibras paravernianas que se encuentran al pie, la región paraverniana va a realizar sinapsis con los núcleos emboliforme y globoso. Y la parte lateral de los hemisferios emite fibras al núcleo dentado. Por último, las neuronas del lóbulo flóculo-nodular hacen sinapsis con los núcleos vestibulares. Así pues, entonces, la región central del vermis hace sinapsis con el núcleo fastigial, las neuronas de la región paraverniana con los núcleos emboliforme y globoso, las de la región más lateral del cerebelo con los núcleos dentados y la región de la corteza del lóbulo flóculo-nodular con los núcleos vestibulares. Conexiones cerebelosas. El cerebro está ampliamente conectado con el resto de los centros nerviosos por vías aferentes y eferentes que alcanzan el cerebelo desde diferentes regiones nerviosas y por vías eferentes que salen del cerebro en busca de sus objetivos. El número de fibras que entran al cerebelo es muy superior al de las salidas, alcanzando una relación del orden del 40:1. Esto demuestra la importancia integradora de la información desarrollada por el cerebelo. Las vías aferentes llegan por los 3 pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior, y las vías eferentes salen en mayor proporción por el pedúnculo cerebeloso superior y en menor medida por el inferior. Entonces vamos a ver las aferencias cerebelosas. Dado el importante papel regulador del cerebelo, este está recibiendo información de casi de toda la totalidad de los centros. Existe una excepción, que es la ausencia de conexiones directas entre los núcleos basales del encéfalo, que constituyen otro sistema regulador fundamental del movimiento
y sin embargo no establecen contactos directos con el cerebelo. A continuación vamos a ver las aferencias de la médula. El cerebelo recibe información de la sensibilidad de la piel y de las articulaciones, así como de los movimientos del tronco y las extremidades, por medio de tractos procedentes de neuronas que reciben dicha información de las neuronas sensitivas de los ganglios raquídeos, o de interneuronas que participan en arcos reflejos asociados a la motilidad. Las fibras nerviosas en su recorrido hacia el cerebelo guardan una clara organización somatotópica que se mantiene en la corteza cerebelosa. Las fibras son homolaterales, es decir, no se cruzan, procedentes del mismo lado de donde hacen eferencia. Algunas se cruzan, pero lo hacen dos veces, de modo que al final llegan al hemicerebelo del mismo lado, distinguiéndose entonces el tracto espinocerebeloso anterior y el tracto espinocerebeloso posterior. El anterior contiene fibras directas y cruzadas originadas de neuronas que se asientan en la zona lateral de la médula, es decir, a nivel de la lámina 7, en niveles bajos correspondientes a los últimos segmentos lumbares y sacrococcígeos. El haz es homolateral, sus fibras que cruzan lo hacen primero por la comisura gris, pero más adelante retornan al mismo lado, cruzándose nuevamente en el espesor del. El tracto asciende por la parte más anterior del cordón lateral de la médula, ocupando una posición muy superficial. Al llegar al tronco del encéfalo, discurre por el bulbo y protuberancia, y en la zona caudal del mesencéfalo cambia bruscamente de dirección para entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. El haz se complementa con otro de características funcionales similares, denominado espino cerebeloso superior. Más conocido como espinocerebeloso rostral, cuyas neuronas de origen se encuentran en niveles superiores de la médula espinal correspondiente a la extremidad. Por su parte, el tracto espinocerebeloso posterior contiene axones de neuronas en la base del asta posterior de los segmentos T1 a L2 de la médula, en el denominado núcleo de Clark. Los axones ascienden por el cordón lateral del mismo lado, pegados a la superficie y justo por detrás del espinocerebeloso anterior. Al alcanzar el bulbo, el tracto penetra en el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. La información correspondiente a la extremidad superior posee las neuronas en la porción lateral del núcleo cuneado, situado en la parte baja del bulbo, o también conocido como el cuneatus o cuneiforme. Los axones de estas neuronas forman el tracto cuneado cerebeloso, que alcanza el cerebelo igualmente por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora hablaremos de las aferencias. El cerebelo recibe importantes aferencias del ganglio vestibular, del oído interno y de los núcleos vestibulares del tronco del encéfalo, que le aportan información referente a posición y movimientos de la cabeza.
Se distingue un haz directo llamado el vestíbulo cerebeloso directo, que va desde el ganglio vestibular al nódulo ibermis próximo sin hacer sinapsis en las áreas vestibulares. Y el vestíbulo cerebeloso indirecto, que de los núcleos vestibulares superior y medial se dirige a la corteza del flóculo y zona próxima. Aquí lo vemos entonces haciendo relevo en el núcleo vestibular y en hacerlos diferentes. En ambos casos son fibras homolaterales y alcanzan el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, como lo ve. Del bulbo raquídeo, además del que habíamos hablado anteriormente, el fascículo cuneato o cuneado cerebeloso y del vestíbulo cerebeloso indirecto, se incluyen los tractos olivo cerebeloso, que estarían formados a nivel de la oliva anterior, el retículo cerebeloso y el arqueado cerebeloso. El haz olivocerebeloso es una de las vías aferentes más importantes del cerebelo, ya que aporta la totalidad de las fibras trepadoras. Se trata de un haz cruzado que se incorpora al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior y procede del núcleo olivar inferior y de los núcleos olivares accesorios o paraolivas. Estos núcleos concentran información procedente de la médula espinal, del mesencéfalo y de la corteza cerebral. Las fibras procedentes de los núcleos olivares accesorios, es decir, las paraolivas medial y dorsal, aportan principalmente información de la médula espinal y conectan de modo preferente con el núcleo interpuesto y con la corteza del lóbulo anterior y los lobulillos 6 y 8 del lóbulo posterior. El núcleo olivar principal envía fibras al núcleo dentado y la fibra de los núcleos 6 y sobre todo 7 del cerebelo. Por su parte, el haz retículo cerebeloso agrupa fibras procedentes de la formación reticular vulvar y pontina que alcanzan el cerebelo por el pedúnculo cerebral inferior de la misma forma. El haz arqueado cerebeloso consiste en fibras originadas en el núcleo arqueado que está asociado a las pirámides del bulbo. Y por último, las aferencias de la protuberancia, que revisten gran relevancia, pues comprenden un importante contingente de fibras llamadas las fibras córtico-pontocerebelosas, que proceden de la corteza cerebral y que tras realizar una interrupción sináptica en los núcleos del pie de la protuberancia se cruzan prácticamente en su totalidad y alcanzan el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso. De este modo, la información de un hemisferio cerebral queda proyectada en la mitad contralateral del cerebelo, que conforman este tipo de conexión. En el hombre es estimado que este tracto nervioso está constituido por 20 millones de axones. El componente corticopontino entonces emerge prácticamente de toda la corteza cerebral, incluyendo los lóbulos frontal, parietal, temporal, componentes del sistema límbico e incluso de los cuerpos mamilares hipotalámicos. Las fibras descienden en todo momento ordenadamente por la cápsula interna y luego por el mesencéfalo, donde discurren por el pie agrupadas en dos tractos que flanquean a ambos lados de la vía piramidal. En posición medial descienden las fibras frontopontinas medialmente y en lateral el resto de fibras. Cuando alcanzan la protuberancia hacen sinapsis también ordenadamente con los núcleos del pie, tanto en el sentido transversal como en el longitudinal. El componente pontocerebeloso, que se origina de las neuronas del puente, termina igualmente de forma ordenada en el cerebelo. En general, las fibras procedentes de áreas corticales motoras se proyectan preferentemente en los núcleos pontinos más caudales y terminan en la corteza del lóbulo anterior del cerebelo. Las aferencias que proceden del mesencéfalo llegan sin cruzarse, discurriendo por el pedúnculo cerebeloso superior, por arriba. Proceden de diferentes tractos. Uno sería el tecto cerebeloso, que aporta el cerebelo información visual
y acústica, procedente de neuronas de los colúculos superior e inferior respectivamente. El tracto trigémino cerebeloso, que aporta información propioceptiva de la cara procedente de neuronas del núcleo mesencefálico del trigémino. El tracto rubrocerebeloso, que aporta al cerebelo información de las vías motoras procedentes de las neuronas del núcleo parvocelular del núcleo rojo. Y el tracto cerúleo cerebeloso, que desde el locus ceruleus llega al cerebelo para distribuirse de forma difusa formando la parte de las fibras arrosariadas.